Asociación Diocesana de Migraciones en Madrid. También participa en otros espacios, asociaciones, movimientos sociales, y hoy especialmente pues se quiere situar en el barrio de San Cristóbal, que es en el lugar donde ella vive, y es un barrio del sur de Madrid, y donde en ese barrio existe una población significativa de personas migradas, ¿no?, de otros lugares. Y por ese motivo va a centrar ella su experiencia en esto que ella ha vivido durante este tiempo en el estado de alarma por la COVID. Entonces, cómo ha impactado, cómo, bueno, ella nos irá introduciendo desde su experiencia vivida. Y te damos la palabra, Tusta, tendrás 10 minutos, como ha dicho antes Teresa, y bueno, pues te dejamos ahí que nos hagas tu reflexión y nos invites a hacer la nuestra y a entrar en diálogo. Y gracias por tu presencia aquí, nuevamente. Vale, pues gracias, María Jesús. Francisco, espero que me avise un minuto antes de terminar, ¿vale? Porque quiero decir 3 palabras al terminar, pero hoy si no puedo, pues nada. Y por supuesto agradecer a todo el mundo. Sé que esto es una oportunidad única de poder compartir lo que nos preocupa a todas las personas que estamos aquí, y la suerte de tener unos minutos más para hablar, pues es para agradecerlo. Agradecer al equipo el esfuerzo, que también sabemos por este tiempo y por más, que cualquier cosa que se prepara para gente, pues lleva mucho trabajo. Por tanto, bueno, estoy súper contenta y agradecida. Y quisiera que esta oportunidad no se quede solo en el gusto de tenerla y vivirla, sino que de verdad sea un poco en la línea de los objetivos que decía Teresa, ¿no? Que nos aporte a todas las personas que estamos aquí un poquito de luces, un muchito de esperanza y también el impulso que necesitamos para vivir en consecuencia con lo que estamos viendo, sintiendo y se nos está haciendo especialmente patente. Me encanta el título de los cuidados, una cuestión de derecho, y además me ha llegado justamente hoy un estudio que ha salido de FOESA que se llama Distancia Social y Derecho al Cuidado. Entonces, pues no me ha dado tiempo de leerlo bien, pero creo que puede merecer la pena otro webinar porque es muy interesante como las cosas que hace FOESA. A mí lo primero que me gustaría decir, y yo misma aplicármelo, es tomar conciencia del derecho que disfrutamos con los cuidados que recibimos la gran mayoría de las personas que estamos aquí en esta sala. No os conozco a todas y por tanto perdonad si alguien se siente que no, pero yo creo que somos en general personas que tenemos un colchón de cuidados y por tanto un colchón de derechos que lo damos por supuesto y que no somos conscientes de 2 cosas. Una, que no son supuestos, sino que son gracias a otros. Y otra cosa importante de darnos cuenta, que no todas las personas lo tienen. Y por tanto, ser consciente nos hace también ser deudores y luchadoras y luchadores de que ese derecho sea compartido. En ese sentido, el virus, como decía antes Teresa, ha venido, y a mí me gusta mucho una frase que habremos oído porque se está repitiendo mucho de Boaventura Santos, que dice: el virus ha venido a enseñarnos algo, ojalá lo aprendamos. Y aunque sé que es metafórico, pero digo, ojalá lo aprendamos, ¿no? Porque este virus es verdad que ha supuesto para todas las personas, para todos nosotros y nosotras, una gran movida. Pero no voy a insistir porque ya Teresa lo ha dicho y luego tendremos oportunidad de decirlo más concreto, una movida y un descoloque muy desigual como es nuestra estructura social, económica y política, que además de ser desigual, es injusta, y ese es el tema. Se ha evidenciado, creo yo, y a mí me gustaría insistir en tomar conciencia, que la interdependencia de los seres vivos no es algo que se elige, sino que es una realidad. Lo que pasa es que podemos pasar por alto, lo que decía al principio, darla por supuesto y no darle importancia. La interdependencia es una realidad, pero es una realidad desigual. No me paro porque por suerte Nine seguramente hablará de la cadena de cuidados y todo este hecho que se ha evidenciado tanto en estos tiempos y que Interred sin duda ha hecho unas aportaciones muy fuertes. Y llegando también al hecho patético, que Carmen nos lo va a hacer presente, que los cuidados más esenciales para mantener la vida, que es la alimentación, es uno de los peor pagados. Nos permitimos decir los temporeros, ¿no? Aquellos que son... Ese es un ejemplo, pero me parece que es un ejemplo que evidencia lo que estamos diciendo. Lo que es más esencial de la vida en esta sociedad que tenemos, de la cual somos artífices los que estamos aquí en nuestra pequeña medida,
hemos hecho aquello que decía el refrán, o no sé cómo se llama, aquello de confundir valor con precio. Resulta que lo más valioso hemos hecho que tenga un precio más barato. Y además hemos difundido y hemos normalizado que comprar barato es una cosa buena, ¿no? Cuando comprar barato, ya hay muchas campañas anteriores que lo habían puesto de manifiesto, muchas veces comprar barato a mi bolsillo es comprar a precio de sangre. Yo creo que la pandemia también nos ha ayudado a esto. Que yo quisiera mirar un poco, porque así me lo han pedido, desde la población inmigrante. Yo decía que estoy en San Cristóbal, por eso no puedo mentir. Yo no estoy ahora mismo en, no sé, en Singapur, que será un sitio interesante para estar. Me ha tocado aquí, yo vivo aquí y he estado aquí. La población inmigrante, ¿por qué me gusta hacerla presente? Y al mismo tiempo decir, hay cosas que le ha pasado a una parte de la población inmigrante, no por el hecho de ser inmigrante, sino por el hecho de ser población en exclusión. Por tanto, comparten absolutamente el riesgo, la precariedad, etcétera, y la injusticia en la propia piel, igual que otros muchos de nacionalidad española, andaluza, etcétera. Es verdad que hay una legislación en nuestro país que estamos consintiendo, que invisibiliza, que no nombra, que no le da ningún tipo de carta de ciudadanía a una gran población de inmigrantes. Son todos aquellos que no están legalizados. Y por ejemplo, el mínimo vital, este que acaban de aprobar, ni siquiera nombra a la gran cantidad de gente que es que ni los contempla. Entonces yo creo que, por ejemplo, nuestro grito tiene que hacer visible esa realidad, que no nombra a todos, que está hablando de no dejar a nadie atrás, pero ni siquiera nombra a los que están en otro lado. Creo que eso es una indignación y es un hecho que en todas partes es presente, que por supuesto en este barrio es muy presente y que en expresión castiza sería clama al cielo, pero nos tiene que clamar, como entiendo yo, a nosotros. También se ha puesto muy de manifiesto que estos servicios esenciales, que son los cuidados, que es lo que hace posible la vida. Aquí tengo que hacer un recuerdo, aunque toma tiempo, al movimiento ecofeminista, ¿no? Yo creo que Amaya, Pérez, Yayo Herrero y muchas otras y muchos otros, y antes han trabajado sin parar, han dado gratis sus propias reflexiones y es una suerte poder beber de esas fuentes. Pero los servicios esenciales son con mucha frecuencia los peor pagados, los con una inestabilidad laboral mayor, los que en muchos casos, estoy hablando de servicio doméstico y por tanto cuidadoras, etcétera, que hacen papel de auténticas acompañantes, que en este tiempo han acompañado a personas a morir cuando a lo mejor sus hijos y su familia más cercana estaban fuera. Esta población trabajadora es la más precarizada, desde que no está, como sabemos, en donde estamos el resto de trabajadores, hasta que en muchísimos casos no hay contrato por medio, no hay legalidad por medio. No digamos también de los del campo, no digamos también de los que transportan, ¿no? Todavía vemos por la calle y veíamos en la tele a los chicos y chicas estos en bicicleta, ¿no? Llevándonos que queríamos en 10 minutos 3 pizzas baratas, ¿no? Entonces eso lo consentimos como algo normal. Y también esta crisis ha puesto muy de relieve toda la gente que vivía al día. Vivir al día, quiero decir que tú ganabas cada día para comer. Vivías al día y con frecuencia vivías de la calle en el sentido más amplio, de tiendas, de los bares, etc. Paso un poquito más rápido, que veo que el tiempo pasa, y yo quiero centrar dos tipos de respuestas. Una, las respuestas legales que se están dando y que intentan estar atentas a muchos colectivos, pero que queda fuera todo este colectivo que he dicho, y también otras personas en situación regularizada, españoles también, pero muchos inmigrantes, que sus relaciones laborales y habitacionales no estaban en el marco de la legalidad. ¿De qué me sirve que digan que no hay que pagar alquileres si yo mi alquiler se lo doy 100 euros, 250 me decía esta tarde una habitación, se lo doy al otro que está viviendo conmigo en el bolsillo y que no tengo que pagar alquileres? Pues resulta que los alquileres, esta persona se ha tenido que ir, estas personas que aquí son muchos. También en ese sentido, lo que decía antes de las leyes que no atienden a los que están fuera de la legalidad. Por tanto, creo que una cosa importante para nosotros es pedir que la legalidad y la legislación contemple a todos los ciudadanos, no solo a algunos, los que tienen contrato, los que tienen contrato de trabajo, etc. Las políticas públicas de protección
Creo que es importante que no sean solo de protección, que sean de cambio estructural, donde estas injusticias palpables vayan desapareciendo. Pero también junto a esto creo que hay que señalar que se han dado unas redes de solidaridad, a mi manera de ver, absolutamente admirables. Solidaridad entre lo poco, pero que ha generado. En el barrio, no puedo contar detalles, simplemente mi testimonio y si quieren venir por aquí, y en muchos otros, yo hablo de lo que conozco más, esto ha sido increíble, pero no solamente quien tiene un poco más que da, quien tiene un poco más, quien tiene un poco menos, quien fortalece lazos comunitarios, etc. Pero eso no quita la necesidad y la brecha tremenda que puede tener consecuencias increíbles. No quiero pasar por alto la brecha educativa. El que hayamos ya muchos dicho, la educación ya está digitalizada, qué bien. Es que hay muchas personas que lo de digitalización no podemos ni pronunciarlo, ni por espacio, ni por red, ni por instrumentos. ¿Qué puedo aprender en una habitación con 4 personas cuyas relaciones son X? Esto se ha transformado también, y me parece que es una cosa a cuidar después y desde ya, en el tema convivencia, en los edificios, en las calles, etcétera. Porque se genera un miedo, que a mí al menos me da y me está pasando en este barrio, que confundimos al enemigo. Tenemos miedo en nuestro barrio, en nuestro piso, pero no nos damos cuenta que el problema no es el drogadicto que está en la calle y roba de vez en cuando, o el problema no es el que llega un día ya borracho porque al final consiguió. El problema es también la estructura social y económica que mantenemos. En ese sentido, yo digo, tenemos que hacer unos cambios que afectan a la política, a lo social, a lo comunitario y a lo personal. Y entre ellos señalo 4. 1. Los nuevos modelos productivos y de consumo. Y creo que a nosotros, a lo mejor lo productivo, no somos ninguno empresario de grandes fábricas de tela barata en Singapur, pero sí somos usuarios y consumidores de una determinada manera. Creo que otro reto importante es los cauces legales y seguros para las migraciones. No puede ser que a las personas se le obligue a 4 años de ilegalidad, de suicidio colectivo, ¿entendedme lo que quiero decir? Es decir, que están fuera de todo, no existen. Que los CIES se hayan abierto es una pequeña conquista, pero muchos no tenían ni dónde ir y para qué. Y otro reto que me parece importante es el refuerzo de lo comunitario, de los vínculos. Ya en el informe FOESA del año pasado se hablaba, nuestra sociedad, que en aquellos momentos parecía que estábamos creciendo y tal, el tema de la vinculación, el sentirnos que unos con otros somos dependientes, es básico. Y para terminar, eran 3 palabras que son muy cercanas a las que el Papa Francisco dice en el tema de la inmigración, pero que me parece que aquí también es lo mismo. Ojalá salgamos con ganas, preñados de necesidad y de aprendizaje, de la escucha, la acogida y la protección. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Tusta. Creo que ahí ya nos has presentado un amplio espectro, ¿no? de paradojas y de cuestionamientos, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Por un lado, lo que puede ser de desigualdades, ¿no? y de vulneración de derechos, y por otra, las posibilidades, todo lo que se ha ido generando. Bueno, ahí queda, ¿no? Y ahora daríamos paso a otra mirada, ¿no? Otra mirada muy complementaria, que es la que nos va a ofrecer Ángeles Alquezar, que le gusta que la llamemos Nines. Ella trabaja en Interred, en la Delegación de Cataluña, desde febrero de 2019, como técnica, combinando el perfil de educadora con el de técnica de proyectos. El trabajo en la delegación la ha permitido combinar la intervención directa como educadora con la experiencia adquirida en cooperación internacional en diversos países de América Latina y África. Entonces, bueno, como podéis ver, ella nos va a hablar de un análisis de cuidar para sostener la vida sobre el uso del tiempo en mujeres migradas. Pues Nines, tienes la palabra y adelante. Con estos 10 minutos que ya Francisco se encargará de irte diciendo cómo vas con el tiempo. Vale. Muchas gracias. Bienvenida también. Muchas gracias a vosotras. La verdad es que desde Cataluña pues estamos contentos de poder participar en este espacio porque sí que son
pues como eso, una serie de investigaciones que nos han permitido de alguna manera pues asentar y dar voz a todas esas mujeres migradas que forman parte de la cadena global de cuidados. Ese era nuestro principal objetivo, visibilizarlas y darles voz. Y digamos que en el proyecto, que se llama justo así, visibilizar la cadena global de cuidados, este es nuestro segundo año y este año es un año más de difusión, porque el primero fue más como de investigación. Entonces, justamente terminó en febrero de este año con todas estas herramientas que nos tienen que permitir de alguna manera, pues esa parte de educadora también, esa parte de poder llevarlo a los centros educativos, porque realmente la cadena global da mucho para pensar en todas esas injusticias, para pensar mucho qué ponemos en el centro, qué vida ponemos en el centro, si es que ponemos la vida o ponemos otra cosa, y también qué es lo que estamos haciendo cuando de alguna manera dejamos nuestros cuidados en las manos de mujeres migrantes a las que, pues como bien ha dicho tú, estamos hablando de que ni les damos ciudadanía, les hacemos un montón de chantaje, les damos unas condiciones súper precarias y vaya, el acceso, muchas veces no tienen acceso a ningún tipo de derechos por esa situación ilegal que también a veces somos responsables también de que suceda y de que se perpetúe. Porque, bueno, pues, claro, voy a hacer un contrato, pues, bueno, digamos que ahí también hay una parte de responsabilidad social de cada persona, pero también hay una parte muy importante de responsabilidad de los estados. Hay una parte muy importante de un sistema de cuidados que, como se ha quedado tan relegado, pues no es parte no es algo que esté garantizado. El derecho a cuidar, el derecho a que nos cuiden, no está garantizado prácticamente pues de ninguna manera, vaya. Entonces, justo vamos a pasar a la siguiente, por favor, a la otra transparencia. Eso. Que este es justo de los tres documentos de los que yo os voy a hablar un poco, que son los tres productos que nos sirvieron como un poco de análisis. Justamente el primero, que es en el que participaron más mujeres y en el que estuvimos durante más tiempo para poder elaborarlo, participaron 67, creo que fueron, 67 mujeres de diferentes colectivos. Como este es un proyecto que nos financió tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat, tenía digamos que iba más para allá de la ciudad de Barcelona, y entonces entre esos colectivos pues hay colectivos de Lleida que ya tienen otra realidad, porque justo pues también como nos hablaban antes, las mujeres en Lleida normalmente son temporeras de la fruta o también se hacen cargo de los cuidados, pero a otro nivel. No es la misma realidad que muchas de las mujeres que están en Barcelona, que estas sí son parte de la cadena global de cuidados. Tampoco son las mismas bueno, también hay otras realidades en Girona, bueno, hay un poquito de todo, pero sí todas tienen lo mismo, tienen esta parte, todo este estudio, digamos que puso de evidencia también el sistema de cuidados desde un enfoque feminista y decolonial, porque era el enfoque que tenían las investigadoras. Y entonces ahí, por ejemplo, nos hablan del sistema de cuidados como parte de algo comunitario. Todas esas redes de solidaridad de las que nos hablaba, digamos que están como mucho más incorporadas en esa forma que tienen de entender los cuidados. Entonces, aquí también os he dejado, que luego los podemos dejar si queréis en el chat, todos los enlaces, porque yo no voy a entrar tanto en los resultados de estos documentos, que son, bueno, este en concreto tiene más de 80 páginas, o sea, es muy completo. Tiene una primera parte en la que habla mucho de ese sistema de cuidados comunitario, habla mucho también, pues, desde el feminismo decolonial, pues, de todo lo que quiere decir el sistema patriarcal, el sistema de explotación de los recursos y todo este sistema que no pone la vida en el centro ni muchísimo menos. Y entonces participaron también más de la mitad de las mujeres que participaron eran especialmente latinoamericanas de Honduras,
Y entonces ahí, por ejemplo, se notaba mucho el nivel de organización que tenían. También nos ha servido como para desvelar muchas de ellas un nivel educativo vaya, que están a mi mismo nivel universitario, aunque luego cuando vienen aquí las condenamos exactamente a un tipo de trabajo nada valorizado y que, bueno, pues ahí se quedan porque si quieres bien y si no, pues nada, no hay nada que hacer. Entonces os decía que no voy a entrar en los contenidos, sobre todo porque ahí son dos documentos que están colgados en nuestra página web y que podéis profundizar en ellos. Para mí lo importante de este documento es que estas 60 y pico mujeres pudieron poner su voz ahí y su interpretación de todo lo que os estoy diciendo, y entonces eso para mí es lo que tiene más valor del documento. Y también pues todo ese marco más teórico de colonial y comunitario, que también es bien interesante. Entonces, digamos que lo hicimos en este autodiagnóstico. Participaron en 6 talleres, costó mucho poder. Una de las cosas que cuesta un montón es disponer de tiempo cuando tienes unas condiciones laborales tan precarias y de semiexplotación, porque muchas son internas y solo tienen un ratito el domingo por la tarde para poder hacer alguna cosa, y justo lo dedicaron a poder participar en este trabajo, ¿no? Lo combinamos también con algún espacio de autocuidado para trabajar también desde otras metodologías, como por ejemplo la danza-movimiento, que bueno, con ese enfoque más de tener conciencia de la necesidad de autocuidados también, y de estos espacios en los que la sororidad y el apoyo mutuo pues están muy presentes también. Entonces, ya podemos pasar a la siguiente, Mar, por favor. Otro de los diagnósticos de los documentos así de investigación que pudimos elaborar, quería que se centrara más en esta parte de pobreza del tiempo. La pobreza del tiempo, que es esa falta de tiempo que, vaya, si ya tenemos limitados el número de derechos a los que podemos acceder, encima con todas las trabas burocráticas y, como os digo, muchas personas que solo tienen las 3 horitas del domingo por la tarde, ¿cómo vamos a...? O sea, no podemos llegar a una ciudadanía plena, ponemos muchos obstáculos por el medio. Entonces, esta dificultad para poder participar y para poder organizarse también se ve reflejada, y esta parte de pobreza del tiempo pues quiere decir que tiene repercusiones en la salud, quiere decir que tiene repercusiones en todo eso que necesitas de a más que el trabajo, también en la intimidad. Nos decían, por ejemplo, pues bueno, si tú estás en una habitación donde, bueno, ni para comer ni para nada, no tienes tiempo ni espacio propio íntimo para nada. Te cuestionan también las llamadas telefónicas, en fin, la verdad es que salen como situaciones personales que son parte de nuestro día a día, que realmente una vez que la situación de precariedad va más allá de unas condiciones laborales y ya está, ¿no? En este segundo estudio, que lo hicieron también con una óptica, con un enfoque feminista, pero una consultora de aquí, justamente lo enfocó mucho más en poner el énfasis en el derecho también a ser cuidadas desde aquí. O sea, en hacer mucha incidencia en las medidas que los titulares de obligación tendrían que cumplir. O sea, tenemos las personas derecho a que nos cuiden, y eso no, bueno, pues es una garantía de un derecho que no tenemos para nada cubierto. Entonces, ese enfoque de derechos se orientó más a los titulares de responsabilidad, y era más pues esa necesidad de que se incorpore pues todas esas carencias que tenemos, que las asuma de alguna manera la corresponsabilidad necesaria de todas las administraciones y de los titulares de obligación, ¿no? Aquí sí que queríamos dejar más patente la diferencia, o sea, las consecuencias de la cadena global de cuidados en un lado y en el otro. O sea, una mujer boliviana que ha dejado a su familia allá,
pero nos costó mucho porque justo coincidió con el momento político de Bolivia, en el que, bueno, ya sabéis que el año pasado hubo, pues eso, salió el presidente, todo la explosión de violencia y bla, bla, y justo estábamos haciendo el estudio entonces no pudimos vincular de forma, bueno, pues como nos hubiera gustado, tanto los testimonios de allá, de esas otras mujeres que dentro de la cadena global tienen que asumir cargas familiares que vienen derivadas de la mujer que se ha venido a cuidar a las personas de aquí. Entonces, bueno, también os invito a leerlo, también lo tenéis ahí, lo podéis descargar. Este sí que de momento solo queremos traducirlo al castellano, de momento está en catalán, pero vaya que una síntesis y así también tenemos en la página y también si a alguien le interesa algo podemos profundizar más. Y ya me gustaría... Uy, ya casi estoy, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, ya vamos a pasar al último, justo, que aquí en vez de hablar yo, pues les voy a dar voz porque es un tráiler que dura exactamente un minutito y poco más, donde podéis ver que como ya esta era una herramienta más para sensibilización, que es en la que estamos trabajando ahora, con toda esa parte de sensibilización, lo que transmitimos es mucho más ese mensaje de esperanza y de que a pesar de todas las dificultades son mujeres que generan muchísima resistencia, muchísima resiliencia y mucha sororidad entre ellas y mucho apoyo mutuo. Toda esa parte de solidaridad de la que nos hablaban también. Entonces, ya solo os invito a verlo y ya me callo. Y bueno, muchas gracias. De nada. Vídeo dentro. La única opción que te queda para poder trabajar es en el trabajo del hogar y los cuidados. Cuando yo fui a la entrevista, yo acepté todo lo que ellos me dijeron por mi desesperación. Me puse a pensar que me iba a esclavizar 24 horas diarias. Creo que hay una violación y un abuso de la necesidad de la gente. Son seres humanas las que están viniendo, son seres humanos las que están sufriendo. Cuidamos nosotras, pero a nosotras no nos cuidan, ¿no? El trabajo del hogar y los cuidados es el más olvidado de todos los olvidados y es donde se vive de manera más dura y descarnada la explotación laboral. Y entonces decidimos actuar. Bueno. Buenas tardes. ¿Interesado o no? Sí. Bueno, pues me toca a mí presentar ahora a las dos mujeres con las cuales vamos a cerrar la primera parte del acto hoy. La primera de ellas es Carmen Vázquez, es una mujer colombiana, es antropóloga y psicóloga. Actualmente está escribiendo una tesis doctoral sobre las mujeres migrantes y trabaja con el APDH, la Asociación por los Derechos Humanos de Huelva, como coordinadora. Bueno, conoce de primera mano la situación que viven las mujeres temporeras de Huelva. Y yo no voy a presentar, no voy a decir más nada, creo que le corresponde a ella hablar y que seguro que aprendemos un montón. Muchas gracias, Carmen, por haber venido. Un saludo fuerte a todo el mundo desde Córdoba, que está muy fresquita la tarde. Carmen, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Francisco, por la presentación, por la invitación de todo el equipo. Y bueno, en principio decir que estas reflexiones que traigo hoy son producto, como ya lo comentó Francisco, de mi trabajo como secretaria técnica de la Asociación Pro Derechos Humanos en la delegación de Huelva. He sido invitada para hablar de la vulnerabilidad de las personas temporeras
Y por motivos de tiempo, creo que me voy a ceñir a un escrito que he hecho, así que bueno, para ser muy justa con el tiempo, porque sé que apremia. Me gustaría empezar esta reflexión diciendo que, recogiendo una de las palabras que dijo una de las mujeres del video que nos presentó Nines, y es que pareciera que el trabajo de los cuidados es el olvidado dentro de los más olvidados. Y lo mismo coincide con el trabajo en el campo. Ya Tusta lo dijo, que era pues el cuidado que tiene que se relaciona con la alimentación, y la situación de vida de estas personas es una paradoja muy grande. Y también pienso que en el panorama contemporáneo y ante la pandemia generada por el virus, pareciera que hablar de trabajo en el campo y vulnerabilidad fueran de la mano. Antes de continuar, me gustaría señalar que dentro de los municipios donde se desarrolla el trabajo agrícola en Huelva no se cuenta con albergues suficientes que acojan a las personas que campaña tras campaña pues vienen a desarrollar su trabajo en el campo, que paradójicamente además se convierte en el orgullo de estos municipios. Es decir, tú entras a Palos y ves un monumento que se le hace a la fresa, y es una fresa grandota, pintada, que bueno, cuando vas al campo y ves de dónde viene esa fresa, que es de la que la gente se siente tan orgullosa, te da un poco de reparo. Es decir, yo desde que trabajo en la asociación no he vuelto a comer fresas, y creo que me llevará un tiempo volver a consumirlas. Entonces pasa que con ese déficit habitacional, ya que son excepcionales los empresarios y empresarias que cuentan con viviendas en sus fincas, ha generado la multiplicación de infraviviendas en los municipios de Lepe, Moguer y Palos de la Frontera. También vale la pena señalar que la mayoría de esos trabajadores migrantes principalmente se encuentran con muchos prejuicios y reparos a la hora de acceder a una vivienda en situación de alquiler. Es decir, porque se cree que la gente está en las chabolas porque prefieren vivir allí para enviar todo el dinero que ganan a sus países de origen, y eso es mentira. Y de hecho hay mucha gente, y se han hecho manifestaciones al respecto, diciendo que en realidad lo que quieren es poder alquilar una casa, es decir, poder acceder a una vivienda digna. Porque sí, se tiene como la idea de que ellos viven allí sin agua, sin luz, sin recogida de residuos, porque prefieren vivir allí para enviar el dinero a sus países de origen. Esta situación de múltiple precariedad hace que en medio de esta pandemia, la crisis sanitaria de estos asentamientos, ya como dije, sin agua, sin luz y en situación de hacinamiento, sin recogida de residuos, aumente la vulnerabilidad de sus habitantes, que hace imposible seguir las recomendaciones para evitar el contagio. Es decir, cómo se pueden lavar las manos si no hay agua potable en los asentamientos. La paradoja, una vez más, es que estas personas son las que trabajan en el sector que se constituye como el motor económico de esos mismos municipios, de Lepe, Palos de la Frontera y Moguer. También es importante señalar, como ya lo comentó el relator de la ONU, ya dijo que viven como animales y que sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. También señalo que muchas de las mujeres marroquíes, porque bueno, se ha presentado una situación que muchas de las mujeres de Marruecos no podían regresar a sus países con el cierre de la frontera. Entonces, bueno, otra cosa importante es advertir que ya se ha denunciado y es la falta de medidas de seguridad en el trabajo en el campo. Bueno, no hay mascarillas, no hay distancia de seguridad. Les recomiendo que pueden acceder a la página del Facebook de la Asociación de Derechos Humanos de Málaga, APDHA/Málaga, y allí hay un video bastante interesante de una mujer española que cuenta, pues es una entrevista que se le hace a ella, que estuvo trabajando en un asentamiento y que ante la falta de medidas de seguridad prefirió renunciar. Es una mujer local. También comentaba que ella, que venía de Málaga, que ha sido uno de las ciudades más expuestas al contagio por el COVID, aún trabajando en Málaga, no tenía medidas de seguridad, y pues bueno, como
el riesgo que corría trabajando en esa situación. Bueno, también me interesaría señalar un poco qué pasa, es decir, qué hacen los ayuntamientos frente a toda esta situación de los asentamientos chabolistas. Se sabe que en el municipio de Lepe había un camión cisterna que abastecía a los asentamientos de agua 3 veces a la semana. Esto solo en Lepe. En Palos de la Frontera y en Moguer no se ha hecho absolutamente nada, pese a la denuncia reiterativa que han hecho organizaciones, entre ellas las de derechos humanos, a la situación de vulnerabilidad y también de indignidad que están viviendo esas personas ahora en los asentamientos. El camión cisterna, como digo, daba agua 3 veces por semana, esto solo en Lepe, pero hace 2 semanas el camión se quitó, es decir, ya no hay más agua para los habitantes de estos asentamientos. Y también señalar que esos trabajadores y trabajadoras ya también se han organizado para denunciar ellos mismos y ellas mismas su situación. Hay varias asociaciones y organizaciones de los mismos trabajadores y trabajadoras temporeras. Está la Asociación de Trabajadores Africanos, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Africanas también. Entonces es importante ver que la misma gente también se está movilizando, ¿no? Pues exigiendo que sus derechos. También me gustaría señalar que una medida que parece que va a mejorar y a repercutir en la mejora de esa situación ha sido la aprobación mediante el decreto 9 del 2020, del 15 de abril. Se ha hecho una inversión, se ha destinado un dinero de 1.1 millón de euros para el caso del EPE específicamente, y bueno, lo que esperamos es que se haga una inversión concreta, organizada y concluyente para que este problema de 2 décadas de la provincia se pueda resolver. En principio el dinero está destinado para compra de material, para asegurar un poco para asegurar el trabajo en el campo, pero es decir, lo que queremos es saber si se puede seguir para que esta inversión sea un poco más destinada a la construcción de viviendas dignas para todas estas personas en el campo. Por último, pues me gustaría más que a partir de las preguntas explicar un poco más esta situación, pero por último sí me gustaría animarlos a que pensemos cómo se garantizan los derechos y sobre todo el cuidado ante un sistema económico como es el capitalismo que se sustenta en la desigualdad, y cómo también pensar en que los derechos y cuidados no pueden ser un privilegio ligado solamente a un lugar de origen. Es decir, somos una común humanidad y ese sería el horizonte, aunque a veces suena un poco utópico, de construirnos como sociedad y que el COVID nos enseñe cómo somos comunidad y cómo sin la solidaridad y sin la comunidad, pues no somos nada. Pues bueno, creo que lo dejo por aquí y pues nada, animarlos a que participen al final de la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pasamos ahora con la última persona que va a intervenir. En este caso, le damos la palabra a Patricia Pérez, psicóloga, tiene máster en Relaciones de Género, trabaja actualmente trabaja en proyectos de prevención de la violencia de género y actualmente coordina el proyecto de educación para la ciudadanía global de Interreg en Aragón. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Patricia. No te vemos, ¿no? ¿No me veis? Yo no sé el resto si te ven o no. Tengo la cámara encendida, sí, debería... Yo sí la veo muy bien, ¿eh? Perfecto. Sí te veo. No hay problema. Son los misterios. Mi niño que quiere saludar. Son misterios de Internet y no pasa nada. Yo escucho, ¿vale? Pues mira, Patricia, cuando quieras, empieza, ¿vale? Sí. Bueno, ahora sí, Patricia, ahora sí. Ahora sí. Yo sí, entonces. Vale, fenomenal.
Bueno, muchas gracias. Me han parecido muy interesantes las intervenciones que habéis hecho. Yo, bueno, os quería contar un poquito el trabajo que hemos estado haciendo últimamente en la delegación de Aragón, de Interred, porque, bueno, en Aragón tenemos mucho contacto porque hemos estado trabajando con ellas, con trabajadoras del hogar también, con trabajadoras de residencias. Y cuando empezó todo esto de la crisis, del confinamiento, sobre todo, en las conversaciones que teníamos veíamos pues las preocupaciones que ellas iban teniendo, ¿no? Entonces, hemos decidido hacer algo para visibilizar la situación que estaban viviendo no solo las personas que están trabajando en el ámbito laboral, en el ámbito de cuidados, sino también, bueno, pues visibilizar y denunciar las condiciones en las que se están ejerciendo los trabajos de cuidados y cómo esta crisis ha estado afectando muy especialmente a las personas que son cuidadoras principales, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que desde el ámbito de las trabajadoras del hogar existía mucho miedo a la pérdida de empleo, y además que esa pérdida de empleo no tenía prestaciones. De hecho, bueno, han tenido que luchar mucho para poder tener ese acceso a prestación y han necesitado hacer, como en muchos otros lugares y como se ha hecho a nivel vecinal, cajas de resistencia, pues porque ha habido, pues donde más precariedad hay, mayor vulnerabilidad, ¿no? Además, bueno, en una situación en la que los centros de servicios sociales han estado cerrados, pues la situación ha sido muy dura. También sabemos que ha habido muchas personas que han accedido a un empleo en el sector de cuidados, fundamentalmente en residencias de personas mayores, y también nos preguntamos en qué condiciones, tanto en qué condiciones a nivel de posibles riesgos sanitarios o no, pero también de riesgos psicosociales. Entonces, hemos lanzado una pequeña encuesta, hemos recogido las respuestas y queríamos contaros un poco qué nos ha contado la gente que ha respondido a esta encuesta y qué reflexiones tenemos. Bueno, os decía que buscábamos datos, pues por supuesto, desagregados por género y por tipo de trabajo de cuidados que se ejercen, si se están ejerciendo a nivel laboral o a nivel privado, y dónde, ¿no? En residencias, en centros sanitarios, en hogares, trabajadoras del hogar o en otros lugares. Y horas dedicadas al trabajo, al cuidado privado, al cuidado laboral. Y bueno, ¿en qué condiciones? Inestabilidad, precariedad, ¿no? Si había esos riesgos sanitarios. Las vivencias también, ¿no? De las personas que han estado cuidando, tanto posibles vivencias negativas a raíz de la crisis o derivadas directamente de sus condiciones laborales o del ejercicio de los cuidados, como las las posibles vivencias que queríamos también recoger y visibilizar, positivas, de resiliencia, de apoyo mutuo, de solidaridad. Hemos, hasta el momento, todavía queremos recoger alguna respuesta más, pero hasta el momento hemos obtenido en torno a 100 respuestas, inmensa mayoría de mujeres. Lo hemos difundido igual. Lo que pasa es que es posible que responder una encuesta sobre esto pues motive, interese o llame más a las mujeres, ¿no? Nos han respondido unas cuantas, bueno, fundamentalmente
personas que son cuidadoras principales en su hogar. También han respondido algunas trabajadoras de residencia, empleadas de hogar o personas que trabajan en centros sanitarios, pero fundamentalmente personas que trabajan en su hogar. Y también ha respondido alguna persona que no ejerce trabajo de cuidados, de las cuales la mitad de las personas que han respondido que no ejercen trabajo de cuidados eran hombres. Es muy llamativo que la mitad de las personas que han respondido a la encuesta no dedican tiempo a su propio autocuidado o dedican menos de 1 hora al día. La mitad no, perdón, más del 60%. En cuanto a en qué condiciones se está ejerciendo este trabajo de cuidados, las respuestas que hemos obtenido es que el 30% han trabajado bajo condiciones de mucho estrés y el 15% de las personas que respondieron a esta encuesta temieron por la pérdida de su empleo o lo perdieron. 8 personas, de las cuales todas las trabajadoras del hogar que respondieron a la encuesta y alguna persona más, no recibieron información de prevención de riesgos laborales. Esto nos obliga a recordar, ¿no? El régimen especial de empleo en el que están las trabajadoras del hogar, que entre otras muchas cosas, pues no tienen derecho a ese servicio de prevención de riesgos laborales y que en una situación, bueno, en cualquier situación, la verdad es que puede ser muy grave, pero en una situación como esta es absolutamente necesario, ¿no? Este servicio. También es llamativo que 8 personas han respondido que han tenido que trabajar sin material de protección. Y también ha habido personas que han sentido miedo por tener que hacer uso frecuente del transporte público. En cuanto a las consecuencias para la salud que nos han respondido en esta encuesta, pues destacamos que más de la mitad de las personas han sufrido insomnio y, muy relacionado con esto, también la mitad de las personas que han respondido a la encuesta han sentido cansancio a lo largo de todo el día. En torno al 40% han sentido mucha preocupación a lo largo de todo el día y han pensado muchas veces a lo largo del día en las dificultades que están viviendo a causa de esta crisis a nivel sanitario y a nivel social, y mucha preocupación por su situación de salud, por su situación personal o por su situación laboral o por la de sus seres queridos. Ha habido muchas respuestas, en torno al 40%, que indican que se ha vivido mucha desmotivación, falta de ganas para hacer las actividades de la vida diaria. Y una de las cosas también más significativas es que el 60% de las personas que respondieron han sentido han tenido sentimientos de angustia y tristeza, y el 40% han tenido sentimientos de ansiedad. El 25% además directamente han sentido soledad. Por lo tanto, pues vemos que se han vivido situaciones de mucho estrés y situaciones que han afectado muchísimo a la salud mental de las personas que han estado cuidando, ¿no? Durante esta crisis. También ha habido bastantes respuestas, en torno al 20% de personas que comieron compulsivamente, perdieron el control sobre lo que comían, y 9 personas sintieron que no podían controlar sus actos. También 4 personas han reconocido que han sufrido violencia durante el tiempo de confinamiento, en una encuesta que han respondido. Por otro lado, también hemos preguntado sobre otras cosas, ¿no? Entonces, es también muy interesante que la mitad de las personas responden que han intentado vivir la situación con positividad y buscando la manera de salir adelante, y que más de la mitad de las personas han reforzado lazos con sus seres queridos durante este tiempo de confinamiento.
que el 40% de las personas han estado disponibles para ayudar a otras personas y que también hay un número importante de personas que reconocen cómo han sido capaces de pedir ayuda ante las dificultades que estaban viviendo. Bastantes personas, en torno al 20%, responden que se han implicado en iniciativas de apoyo vecinal o laboral o en otro tipo de iniciativas comunitarias, como muchas de las que habéis estado comentando, que han surgido y en las que a pesar de las dificultades con las que se ha estado viviendo, pues vemos cómo la sociedad se ha estado implicando. Además, hemos pedido que en la encuesta nos contaran algunas otras cosas que quisieran resaltar, y ha habido muchos comentarios que resaltan el miedo que se ha sentido y muchos comentarios que resaltan los problemas importantes para la salud mental que se han estado viviendo, como soledad, ansiedad, depresión, e incluso hay quien comenta ideas de suicidio. Hay bastantes comentarios que hablan de las dificultades de conciliación durante el tiempo de confinamiento, porque recordemos que muchas de la gran mayoría, en torno al 60% de las personas que respondieron a la encuesta eran cuidadoras principales en su hogar, pero probablemente tienen otro empleo no relacionado con el sector de cuidados. Os leo una. Durante el confinamiento y con niños pequeños no se distingue la jornada de lunes a viernes y el fin de semana. Si no era por tema laboral, era por cuidado de menores, y esto supone una jornada de prácticamente 24 horas los 7 días de la semana. No poder desconectar, la verdad es que ha tenido que suponer un peso muy grande, ¿no?, para las personas. Hay una persona que habla de la tristeza que le produjo no poder conocer a su nieta recién nacida. Hemos conocido muchas situaciones similares, ¿no? Pues no poder estar en contacto con las personas que amamos, ni en los mejores ni en los peores momentos. Y también quiero leeros algún comentario sobre personas trabajadoras, en concreto de residencias y centros sanitarios, que hablan sobre la hipocresía de la sociedad frente a, bueno, pues parece que valoramos mucho este trabajo, ¿no?, porque estamos saliendo a aplaudir a la calle, pero luego la verdad es que hay comentarios de este tipo. He sentido desprecio de la sociedad por la sobreexposición del puesto de trabajo, ya que hay mucha hipocresía. O me gustaría comentar lo que sentía cuando ibas a trabajar y la gente te gritaba por la calle desde sus casas sin saber a dónde iba o de dónde venía. Nos surgen preguntas, ¿no? Y pues si reflexionamos sobre esto es sobre, bueno, la respuesta que se ha dado como sociedad, como gobierno a la crisis que estaba surgiendo, tremenda, y que se han tenido que tomar medidas muy tremendas. Pero bueno, la pregunta es en qué y en quién se ha pensado cuando se han tomado las medidas de contención del virus. ¿No? Nos deberíamos preguntar si lo que poníamos en el centro es la vida, si es a las personas y fundamentalmente si es la salud de las personas, o qué es lo que nos ha interesado en este momento, ¿no? Si realmente el único interés podría ser no colapsar un sistema sanitario y, por lo tanto, se hace evidente que vivimos en un sistema que lo que pone en el centro pues es la economía de los mercados, ¿no?, y las estructuras, pero no la vida de las personas. Pero también lo que se hace evidente es que este sistema, que no nos está poniendo en el centro a las personas, se sostiene porque el cuidado se está ejerciendo de manera silenciosa, sin derechos a ejercerlo ni a recibirlo, sin reconocimiento, pero que se ejerce de una manera imprescindible. Y bueno, me gustaría para terminar resaltar también toda la resiliencia mostrada, ¿no?, por las personas que han respondido a la encuesta, pero por la sociedad en general, cómo nos hemos implicado en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en los lazos familiares y vecinales, y que es imprescindible y que en realidad es lo que nos está moviendo como sociedad, lo que nos trae también hoy aquí. Así que bueno, esto os quería presentar así de bueno, manera... pues
Muchas gracias, Patricia. La verdad es que las 4 mujeres que habéis intervenido habéis abierto un montón de campo y seguro que suscitáis muchas preguntas en la sala. En un principio tenemos ya dos personas que querían preguntar. Comenzamos con Teresa Pineda, que ella haga la pregunta y la dirija a la facilitadora que ella quiera o a la ponente que ella quiera, y después sería con Nines, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Teresa? ¿Nines? Ay, perdón, ¿ahora? Venga, ¿eres tú, no, Teresa? Sí. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes y muchísimas gracias a todas las que habéis intervenido. La verdad es que he aprendido muchísimo escuchando y quería simplemente comentar la importancia, el peso que tiene ahora, hoy en día, en este momento que estamos viviendo, que es tener la oportunidad de escuchar las voces que de primera mano estáis trabajando con mujeres inmigrantes, con mujeres empleadas del hogar. Creo que tenemos que enlazar muy bien esa crítica, ¿no?, y esa denuncia social que estamos haciendo con los aprendizajes que debemos sacar en claro con el impacto del COVID-19, ¿no?, sobre el valor de cuidar y de ser cuidada. Porque yo creo que estamos en un momento histórico de avance de los derechos de las mujeres y además de algo que llevamos reivindicando en Internet desde hace tantos años, que es poner la vida en el centro y poner los cuidados y la sostenibilidad de la vida como un punto central, ¿no?, también de la economía. Y realmente ahora que gracias también al movimiento feminista y a que tenemos en el imaginario social como de una manera mucho más candente el tema de esta valorización de los cuidados, nos encontramos con una oportunidad a nivel pedagógico, ¿no?, ya que en Interred nos estamos dedicando al tema de la educación. Creo que es importante que aprovechemos, porque yo veo que esa toma de conciencia social tiene todos los ingredientes para que podamos hacer esta denuncia más visible que nunca. Así que, bueno, simplemente animaros a eso, a seguir haciéndolo, a seguir visibilizando estas situaciones que hasta a mí me han sorprendido, y conocer así tan de primera mano esas historias y decir, bueno, que pongamos la pedagogía de los cuidados y la vida en el centro. Y como ha dicho Tusta Aguilar, que me ha encantado, que las políticas públicas no sean de protección, ¿no?, sino aprovechar para que sean de cambio estructural. Yo veo que es el momento, así que bueno, os animo a todas a ello y muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si alguna de vosotras, de las que habéis actuado como ponentes, queréis comentarle algo a lo que dice Teresa o simplemente, bueno, a un comentario que ella ha hecho. ¿Alguna se anima, le quiere comentar algo o pasamos a la siguiente y así enlazamos con una de las ponentes, con Nines? Nines, tú querías intervenir, hace un momentillo has dicho, ¿verdad? Sí, Pues venga, todo tuyo. Pues mira, yo quería felicitar a Patricia porque realmente si han conseguido 100 personas que contesten a una encuesta, a mí me ha parecido, bueno, muy para poner en valor. Realmente por las dificultades que yo he pasado para poder encontrar el espacio para que se coordinaran los otros estudios, realmente de verdad que es para felicitarla. Y eso era principalmente. Y luego también quería saber cómo ha surgido esa iniciativa y en qué marco ha salido, pues que os plantearais esa encuesta tan potente y bueno, conocer un poco cómo ha surgido y qué esperáis de ella, porque vaya, pone de evidencia pues una situación, imaginaros, yo os estaba hablando de una situación pre-COVID, que ya era terrible para la situación económica de estas mujeres, para la situación laboral, y que todavía se ha visto agravada con estas
pues con ese puesto de trabajo, con todas las cosas que nos ha explicado Patricia, pues de falta de medios, de falta de protección, de despidos, del miedo, ese miedo a, pues por sus condiciones de salud también, ¿no? Para ejercer su oficio. Entonces, bueno, pues eso, que me parece una herramienta muy potente también, un análisis que tendríamos que hacer muy nuestro para ver qué hacemos con eso, porque a mí me salen un montón de cosas ya. Y bueno, pues eso, le suelto la pelota a Patricia para que nos explique un poco. Gracias. Gracias, Nines. Si se te ocurren ideas, por supuesto, vamos a hablarlas. La verdad es que queremos, bueno, lo primero, visibilizar los resultados, ¿no?, que hemos tenido, y estamos pues trabajando en intentar lanzar una nota de prensa para empezar, y vamos a hacer una acción en las redes sociales para visibilizar todo esto. Honestamente, nos hubiese gustado recibir más respuestas de personas que están trabajando directamente en el empleo de hogar, en residencias o en otro tipo de trabajos en el sector de cuidados. La mayoría de las respuestas que hemos obtenido no han sido suyas, pero sí que podemos ver lo que han respondido estas personas. Y lo que estábamos buscando en realidad era contrastar, o sea, confirmar las vivencias que nos estaban narrando las personas con las que hemos estado en contacto. Porque la verdad es que, por un lado, la situación sanitaria ha generado muchísimo miedo, pero es que la situación de estado de alarma, de confinamiento, ha generado también muchísimos otros problemas que son muy graves a nivel de salud, a nivel social, y todo esto necesitamos también analizarlo, poner cada cosa en su lugar y ser conscientes de que bueno, cuando vienen las crisis y sabemos quién las va a sufrir más siempre, pero también ser conscientes de que a veces las acciones que tomamos tienen ese efecto mariposa, ¿no?, que va a generar un mayor daño a las personas que ya están sufriendo más y que tenemos los ojos completamente vendados ante esa situación. Entonces, bueno, pues esto es lo que buscamos, que nos parece imprescindible visibilizarlo. Bueno, pues por aquí están dejando en el chat algunos comentarios que yo creo que está bien que lo sepamos, ¿no? Primero, agradecen las ponencias que habéis hecho vosotras cuatro. Algunos transmiten que se han sentido emocionadas cuando estabais presentando el trabajo que habéis estado realizando, y además dicen que querían saber más de lo que estáis haciendo. Yo lanzaría una pregunta ahora, mientras alguien más en la sala se anima. ¿Cómo se puede? Y cualquiera de vosotras cuatro, ¿no?, la podéis responder. ¿Qué pensáis que deberían hacer las organizaciones como Interred o cualquier otra ONG, o también los grupos como el área social, para que las medidas que se hagan desde los gobiernos para asegurar el cuidado de las personas no sean puramente medidas de misericordia o caritativa o por una buena voluntad, sino que por un derecho, para que se cumpla un derecho que se tiene? ¿Qué habría que hacer las asociaciones para que los cuidados sean realmente un cumplimiento de un derecho? Cualquiera de las cuatro. Creo que tú no sé si quiere decir algo. Sí, a mí me gustaría, yo te voy a responder muy rápido. Venga, sí, si tuviéramos el marco de derechos de verdad integrado, esto no tendría que pasar. Entonces, sí, claro, hablar de derechos es hablar de
de titulares de derechos que los negamos ya desde la ley que permite o no permite el tránsito de mercancías y no de personas. Entonces, claro, tenemos un Estado de Derecho muy deficiente y evidentemente hasta que no incorporemos que derechos quiere decir derechos de las personas y obligaciones y responsabilidades de todos, nos saldrá por un lado o por el otro. Entonces nos queda mucho, Francisco, mucho. Muy bien, oye, perfecto. ¿Tú qué querías decir? Bueno, lo primero, como lo he dicho antes, que me ha encantado la gente que ha venido después. Bueno, las que han hablado, no lo he podido agradecer. Y he aprendido un montón y eso siempre es un lujo. A mí me parece que bueno, tendríamos que hacer muchas cosas, los movimientos sociales, el tercer sector y tal. Me parece que una cosita pequeña es todo el tema de hacer inaceptable, o sea, no caer en habituarnos a lo inaceptable. Pero eso que se dice muy así, yo creo que es un elemento de tensión, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hemos puesto como eslogan de este tiempo, y además con sentido quizás, ¿no? Yo me quedo en casa, O sea, hacíamos el supuesto de que todo el mundo tiene casa, pero ¿de qué estamos hablando? Y yo no sé si nos hemos indignado, yo misma, ¿me entiende? Que a lo mejor he puesto en mi perfil, yo me quedo en casa. Y al minuto dice, pero bueno, ¿de qué vas, tía? Si antes no te preocupas de las dos cosas, del yo y nosotros, y de la casa. O sea, yo creo que las asociaciones tendríamos que tener como unas alertas, unas antenas sencillas, pero de no acostumbrarnos a lo que es inaguantable, a estos niveles. Y luego me parece que tenemos una responsabilidad política clara de incidencia pública. Y creo que eso también, modestamente, pero en plan machaque de incidencia. Y ahí creo que tenemos que incorporar a los colectivos con los que trabajamos. Que a veces creo que nos creemos que somos la voz de los sin voz. No, todo el mundo tiene voz. Por tanto, no conformarme que yo voy a hablar en nombre de las personas que viven en una habitación de San Cristóbal. No. Tienen que ir esas personas. No sé, bueno, son tonterías a lo mejor, pero son dos cositas que yo digo, no cuesta nada. Bueno, cuesta estar atentos, ¿no? Quizás es el elemento importante, ¿no? De nosotros y nosotras, mantener la atención a la vida, estar atentos a la vida, no solamente a mi propia colchoncito pequeño. Sí, muy bien. Tú estás, no sé, yo le haría una pregunta a Carmen ahora mismo. Desde la Asociación vuestra de Derechos Humanos en Huelva, ¿qué habéis estado haciendo para denunciar la situación de las mujeres trabajadoras temporeras? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque de verdad que me he puesto un poco nerviosa en la presentación y dejé parte de lo que tenía escrito fuera. Bueno, básicamente como asociación lo que se han hecho muchas notas de prensa básicamente y también se ha interpuesto se me escucha, ¿verdad? Y Sí, también se ha interpuesto una queja ante el procurador estatal. Básicamente esas son las acciones que se tienen de derechos humanos. Y bueno, también se ha hecho un trabajo conjunto con el grupo se llama Temporeras en Lucha también, y pues ellas han sido quienes han facilitado el video que les comentaba, donde están denunciando ellas todo lo que está pasando. También hablan del abuso sexual que muchas mujeres en las fincas. El dueño dice que la mujer no lo deja estar mucho por allí porque sabe lo que puede pasar con las mujeres que están trabajando. Unas que tienen que dejar la llave en la puerta para que el dueño entre, en fin, todo eso se está denunciando. Pero sí es interesante este video porque son ellas quienes están hablando y es importante lo que decía Tusta, es importante que las mismas personas tienen voz, no tenemos que nosotros y nosotras llevar la voz de nadie. Pero sí, básicamente lo que se ha hecho es eso, las notas de prensa y la queja ante el defensor del pueblo. O sea, perfecto, había una queja. Mira, yo tengo anotado aquí que había 3 personas que querían intervenir. Una de ellas creo que es Marga, ¿es así? ¿Marga? Claro, otra bueno, no sí, sé. soy Marga, sí. Venga, pues Marga, dispara. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues
Pues muchas gracias por estas intervenciones y por esta oportunidad, ¿no? Yo creo que estar este ratito oyendo a estas personas y todo lo que seguro que nos va pasando por la cabeza y por el corazón merece mucho la pena, ¿no? Yo quiero referirme a un par de cositas que han estado hablando las ponentes y que les agradezco mucho la intervención que han tenido todas, ¿no? Lo primero es que yo creo que efectivamente la visibilización de tanta injusticia, de tanta desigualdad, de tanta falta de derechos es imprescindible, porque yo creo que hay mucha sociedad, mucha gente, mucho mundo a nuestro alrededor que no es consciente de tanto agravio y tanto sufrimiento y tanto dolor. Entonces, el poner de relieve, visibilizar, alzar la voz, que la alcen ellos, como sea, para que esto sea cada vez más visible y real, yo creo que es imprescindible y eso es tarea de todos en cualquier situación y en cualquier realidad en la que nos movamos. Y luego quiero también hablar de los derechos, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando se habla de los derechos humanos, pues a lo mejor falta el detallar con claridad, aunque todos son cuidados, esa palabra de cuidado de la vida y de sostenimiento de la existencia humana y de todo su desarrollo, ¿no? Entonces, cuando se habla de derechos, a mí lo primero que me viene a la cabeza es el tema de la legislación, que haya un contrato social, un marco legislativo que permita todas estas cosas, ¿no? Entonces, en esta pandemia yo sí que creo que yo por lo menos he evidenciado y creo que es muy útil, tantos instrumentos de apoyo públicos como se han establecido en un momento determinado. Tanto como el apoyo de renta de la familia, el ingreso mínimo vital, todos los mecanismos de los ERTE, del apoyo a las pequeñas empresas. Yo creo que todas esas conquistas que se han dado porque era inevitable, hay que sostenerlas y mantenerlas como sea. Porque eso es también cuidar a los más desiguales, a los más vulnerables, a todo. Pero para todo eso hay un tema que son las políticas fiscales. Yo creo que la política fiscal se tendría que estar convirtiendo ya en una primera línea de defensa en la lucha contra todos estos efectos económicos que esta crisis nos ha evidenciado, de pobreza, de desigualdad, de vulneración de derechos. Y por lo tanto a mí me parece crucial. Y entonces también hay otra cosa que que habéis mencionado de pasada, pero que a mí me parece también muy importante de evidenciar, ¿no? Y es el envejecimiento de la población. Cuando hablamos de la vida, significa una vida larga, prolongada y que tiene que ser bien vivida. ¿Cómo garantizamos que efectivamente todas esas personas, condiciones, colectivos tengan efectivamente esta garantía, ¿no? Empezando por las pensiones de jubilación de nuestros mayores, siguiendo eso por la facilidad o no de tener acceso a una residencia pública, a unos cuidados necesarios en caso de dependencias, de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo sí que creo que eso es también algo que por lo menos a mí personalmente me ha emocionado mucho en esta pandemia, ¿no? La situación de los mayores. Entonces, bueno, eso, agradeceros vuestras intervenciones, pero yo iría más por esa línea de defensa pública, de salir a la calle, de estar defendiendo que la legislación no puede seguir como si no pasara nada, siendo injusta y manteniendo una desigualdad entre los seres humanos, sean los sin papeles, sean los trabajadores sociales. Si todos los seres humanos somos iguales, no podemos seguir permitiendo legislaciones que no lo reconozcan y que no impulsen y apoyen esa realidad. Bueno, nada, eso era lo que quería comentar. Gracias. De nada, Marga. Tenemos una persona que quería intervenir, creo que es Clara Urbano. ¿Es así, Clara? Sí, hola. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Dispara. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por este diálogo que está siendo muy nutritivo. Y bueno, retomando las intervenciones de todas las compañeras, bueno, aparte es que quería hacer la pregunta, pero quería hacer también como una pequeña reflexión, ¿no? A raíz para sumar al diálogo.
lo que estaba diciendo Tusta de la necesidad de un cambio estructural, ¿no? Pero como también nos recuerda Boaventura de Sousa Santos y otras personitas que tenemos como referentes, ¿no? Cuando hablamos de educar para transformar, es un buen momento para cuestionarse qué significa poner la vida en el centro, ¿no? O sea, ese cambio estructural, hasta dónde y en qué direcciones. Sabemos que por una parte sería lo estructural y por otra parte lo individual, ¿no? Como comentaba también Tusta, ese consumo, cómo podemos consumir de una manera más responsable, o lo que decía Carmen, ¿no? Desde que trabajo en esta organización ya no como fresas. O sea, me parece como... Justamente el otro día estaba yo con una amiga y estábamos hablando también de las personas temporeras, y yo tenía frutos rojos en la nevera y los iba a sacar, ¿no? Y dices, bueno, pues estas cosas también son importantes, ¿no? Desde lo más pequeñito hasta lo más colectivo. Y el cómo esa reflexión de qué significa poner la vida en el centro pasa por diálogos como este, ¿no? Para pensar en red, encontrarnos, vernos las caritas, poner las voces en común, las experiencias, tanto profesionales como personales, porque al final el reto es muy grande, ¿no? Y bueno, yo ahí pues también vinculado con la desigualdad como esa base del sistema capitalista que decía Carmen, la pregunta también para mí vendría por qué tipo de igualdad queremos construir juntas y juntos, ¿no? Y que a mi forma de ver pasa por atender a ese eslabón más débil de la cadena, porque si no al final, ¿de qué igualdad estamos hablando, ¿no? Y un poco vinculado con esto venía mi pregunta, ¿no? Para Carmen sobre pues el impacto de género que ha tenido la pandemia en las mujeres temporeras. Aunque yo creo que también con su última intervención ya ha apuntado varias cositas. Muchas gracias. Pues Carmen. Hola Clara, agradezco tu pregunta, porque sí, efectivamente eso era uno de los temas que tenía contemplado, pero en realidad me jugaron un poco una mala pasada en los nervios. Pues mira, se habla de explotación, pero pasa que con las mujeres la explotación no es solamente laboral, sino también explotación sexual. Básicamente el centro de lo que ya han denunciado muchas mujeres, esto empezó desde 2018 la denuncia como tal, pero claro, es que hace 20 años hay asentamientos. ¿Y qué pasa también? Como todas estas ideas sobre las mujeres del este, que vienen a robarse los maridos, como toda esa violencia que hay simbólica frente a estas mujeres que vienen como extrañas, sobre las que se tiene la idea de sumisión, que son hacendosas, es decir, y muchas de las mujeres de Marruecos son contratadas desde ese mismo estereotipo, ¿sabes? Entonces sí es un asunto muy violento el que tienen que pasar muchas mujeres, porque es que siempre las opresiones recaen mucho más sobre ellas, pues son migrantes, son mujeres, son trabajadoras del campo, sin ningún tipo de seguridad tampoco. Entonces básicamente es eso. Creo que sí es importante hacer la reflexión de género en este asunto de las trabajadoras y trabajadores temporeros. No sé si queda claro un poco tu pregunta, o sea, si he contestado suficientemente tu pregunta. Totalmente, Carmen. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, le pasamos la voz, el micro, a Isabel. Buenas tardes, Isabel. Isabel, hola. Isabel. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos de conexión. A ver. ¿Ahora se puede? A ver. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí, espera, que estoy... A ver, a mí me interesa mucho la pregunta que has lanzado sobre el tema de la incidencia política, porque, a ver, se ha necesitado la asistencia, ha sido imprescindible. Porque, pues, la vulnerabilidad en la que ha caído muchas personas, sobre todo emigrantes, no únicamente, pero sobre todo emigrantes. Hemos salido al paso con lo que se ha podido hacer solidariamente, pero el tema es estructural. A ver, yo estoy en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos un gobierno tripartito
que ha creado cauces de participación. Los movimientos sociales estamos trabajando en dos direcciones. Por uno es participar en esos cauces y llevar a esos cauces de participación, concretamente al Consejo Local de Participación, aquellas necesidades que percibimos que no van quedando cubiertas, aquellos colectivos que quedan al margen de las leyes que se van promulgando. Y eso, llevarlo, como no ha habido reuniones, hacerlo llegar en forma de escritos. Y otra cosa que en estos colectivos estamos viendo, el tema del empadronamiento. El tema del empadronamiento, a pesar de la legislación, que cualquier persona tiene derecho al empadronamiento, y en esta comunidad eso ya estaba claro antes de la pandemia, sin embargo, los cauces reales de empadronamiento son complicados, de manera que las personas comienzan y cuesta llegar. Y de hecho, aunque se dice que una persona puede estar viviendo en un banco de una plaza, pero no, y eso puede ser un lugar para empadronarse, de hecho, eso no se va llegando. Entonces, está por un lado eso, plantearlo en el Consejo Local, pero por otro, denunciar que a la hora de conseguir eso esos derechos que están promulgados pero que no se pueden ejercer, pues denunciar que no se pueden ejercer. Y seguir luchando para que los CIES no se abran. Eso es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, Isabel. La verdad es que has puesto los dedos en todas las llagas. Desde el empadronamiento, los CIE, realmente la incidencia política. Nos queda una palabra, con esta palabra vamos a terminar ya el encuentro de hoy. Yo quiero agradecer a las 4 ponentes vuestra intervención, a las personas que habéis participado con las preguntas también. Carmen, eres la persona que va a cerrar un poco las intervenciones. Cuando quieras puedes decir lo que consideres oportuno. No, quería retomar lo que comentó Isabel del empadronamiento, porque tenemos el caso, otra vez con las personas de los asentamientos, y es que el alcalde de Lucena del Puerto habló públicamente diciendo que él no iba a empadronar a nadie que pidiera padrón viviendo en los asentamientos chabolistas. Cuando el último BOE que salió, no sé si es en... No recuerdo ahora el número, pero lo que se está diciendo es que la persona puede vivir debajo de un puente. Aún así, tiene derecho a empadronarse. Pero claro, si estas personas no se pueden empadronar, eso pone otras trabas para otro tipo de derechos, para solicitar los papeles. Es decir, o sea, que choca mucho la falta de voluntad política que hay en estas personas que se supone que son quienes se eligen para que haya un poco más de igualdad social, y ha dicho claramente que no, que en su municipio nadie se empadrona. Y es decir, no pueden hacerlo. Se ha denunciado también esto, pero que sí es muy difícil esta situación. Entonces sí agradezco, Isabel, la intervención que dice, porque efectivamente todo, o sea, lo que nos interesa es esto, ¿no? Que los derechos sean posibles. Básicamente era eso. Pues muy bien, terminamos ya entonces esta parte. Teresa, ¿sigues tú, vale? Engancha Mariluz. Pues ahora me toca a mí cerrar este encuentro, que me parece lo primero es agradecer a las 4 personas que han intervenido, a Tusta, Nines, Carmen y Patricia, porque entre todas nos han dado también una visión amplia, y también las personas que desde la sala habéis hecho comentarios, habéis hecho preguntas que han permitido también pues profundizar en algún aspecto. Yo creo que a mí me da pena terminar porque casi me siento como irrumpiendo algo que realmente estaba tomando tono, ¿no? Por todos los elementos que iban surgiendo. Creo que ha sido también una toma de conciencia muy fuerte, en línea de cómo nosotros disfrutamos de derechos que nos parece que nos tienen que regalar sin más, y resulta que hay otros que están ahí peleando por ellos, y gracias a ello.
hemos visibilizado una serie de situaciones, es que no es que se han producido, que se están viviendo hoy en día, y de eso pues yo creo que surge en nosotros un compromiso de tener que estar más públicamente manifestando esto y sabemos que hay una incidencia política importante que hacer, ¿no? Y el tema de lo que son las condiciones de una falta de legalidad real, pues también se han puesto encima del tapete, ¿no? Cuando alguna de vosotras de las ponentes decía, bueno, pero ¿cómo se van a garantizar unos derechos en un sistema que está basado en una desigualdad? Es decir, han quedado cuestiones muy profundas y muy fundamentales que podemos a lo mejor abordar en otros momentos. Ahora, para terminar de alguna manera esta webinar, pensamos que hay como dos modos, ¿no? Uno primero, que es el que vamos a hacer todos y todas in situ, que es una nube de palabras en la cual podamos expresar qué me llevo, cómo me siento después de este encuentro, y es más desde lo que nos ha hablado el corazón hoy y también nos ha dejado en la cabeza. Y habrá otro momento que va a ser contestar a un formulario de evaluación, pero ese lo podemos hacer ya cada uno desde nuestra casa porque Mara Aguayo nos pondrá un link que nos llegará a nuestro correo electrónico para que lo podamos hacer. Entonces, si queréis ahora, en el chat, sencillamente cada cual va poniendo la palabra que le parece que le expresa el momento vivido y Mara Aguayo nos ayudará para componerla, esta nube. Así que podemos empezar a escribir cuando queramos en el chat. Perdonadme, en el chat tenéis que pinchar en Menti, ¿vale? En el enlace que ha mandado Mara Aguayo y dentro de este Menti ponéis la palabra, ¿vale? Para poder construir la nube de palabras. Van apareciendo, gracias, compromiso estructural, visibilizar y denunciar, esperanza difícil, defender derechos, cuidados, conciencia. Incidencia política. Actuar, justicia. Desafío, liberación, reivindicación colectiva. Pues quizá con todo esto podemos concluir este espacio que ha sido, yo creo que una suerte el poder disfrutar de la presencia de todos los que nos hemos inscrito, agradecer de nuevo a las personas que tan generosamente han dispuesto de su tiempo, de su experiencia y de toda una vida implicada en el compromiso social y público y también político en alguna medida, para que de verdad hoy hayamos podido también tener un nivel mayor de concientización y una llamada mayor al compromiso. Así que gracias, nos agradecemos este espacio que hemos compartido. Y ahora cuando recibáis el enlace del formulario de evaluación, nos vamos a encontrar con una parte que es cuantitativa, que va en línea de valorar los objetivos, los contenidos que ha habido y el desarrollo de la sesión. Y luego también nos parece muy importante, por lo que se pueda seguir construyendo como este colectivo, otra gente que se quiera unir, que es saber la opinión que tenemos sobre otros aspectos que han podido ser para cada uno de los que hemos participado, qué otros comentarios quiero hacer y también un apartado que dice sugerencias para el futuro, porque aquí han quedado muchas cosas enunciadas, pero de pronto se puede seguir trabajando, profundizando y también
en ese conjunto de redes que también hemos sido conscientes de que se han dado en este tiempo de pandemia, ¿no? Como algunas de vosotras, las que habéis intervenido, decíais, ¿no? De redes de solidaridad, de resiliencia, etcétera. Pues yo creo que también eso puede ser una argamasa estupenda para seguir también, bueno, en la medida que podamos, ¿no? Pero siempre en alianza, el potencial es mayor, pues seguir también trabajando en otros aspectos. Así que, no sé, ida con todo esto. Bueno, también os queremos decir que cuando recojamos los aportes de este formulario de evaluación, lo vamos a enviar también a todas las personas que hemos participado en el Vivimar, porque también es una manera de que vamos construyendo juntos y juntas pues aquello que vamos planteando, ¿no? Y también viviendo. Así que, bueno, no sé, mis compañeras y compañeros de equipo, si quieren decir algo más, por mi parte, agradecer, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado y que nos habéis ayudado a reconocer algo que habíamos dicho en el equipo. Hemos abierto muchas ventanas y ahora hay que seguir tirando de ellas. Así que paséis muy buena tarde y bueno, a seguir construyendo, que hay mucha tarea.